Estamos hablando de corrupción y estamos hablando de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Como pudimos observar en los testimoniales, claramente los ciudadanos están dispuestos a poder suscribir esta iniciativa y que realmente se convierta en un instrumento eficaz para poder combatir la corrupción. Como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez para platicar de cuál es la evaluación que se ha venido desarrollando por diferentes instituciones respecto a la corrupción y todos los elementos que la abarca. Alfonso, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Tú ya firmaste la Ley 3 de 3? Estoy ahorita saliendo de este programa, la voy a firmar porque tenemos ahí un formato que nos está esperando para, junto con la gente del programa, ya firmar ya la Ley de 3 de 3. Hoy aquí en KW se está circulando el formato para que todos los que trabajan aquí, que son parte de este proyecto de comunicación, en donde la ética, la transparencia y la honestidad son valores de esta organización, pues también podamos respaldar esta iniciativa. Alfonso, se ha venido trabajando en los últimos años en índices de corrupción, pero también de impunidad, porque finalmente la corrupción lo que genera es impunidad. ¿Qué nos puedes platicar sobre el último índice que llevó a cabo la Universidad de las Américas? Fíjate que este es un índice muy interesante, Tulio. Es un índice que preparó la Universidad de las Américas de Puebla y que se basa en información que tienen de países de la ONU. Son 59 países de la ONU que tienen información similar y completa de temas de justicia, de seguridad, en temas de delitos, de procesos, una información muy compleja. Cabe destacar que de los 193 países que integran la ONU, solamente estos 59 países tienen esta información. Es una buena noticia que México forma parte de este índice global. La mala noticia es que somos el penúltimo lugar. Lo estamos, creo que viendo ahorita en la gráfica, en la pantalla, cómo está el resultado de este índice con respecto a nuestro país. Es correcto. Como podemos ver en la gráfica, estamos justo, o sea, este índice marca, mientras más cercano estás al 100, hay mayor impunidad en el país, y mientras más cercano estás al 0, tienes menor grado de impunidad. Entonces, vemos que el campeón es Eslovenia con 28.2 puntos, y los últimos lugares es Colombia, México y Filipinas el último lugar. O sea que somos subcampeones. Somos los subcampeones de la impunidad. Y lo que dice este índice es que se debe principalmente a dos causas. Una es, déjame explicarles antes qué es lo que mide más o menos a grandes rasgos el índice, y tiene dos dimensiones. Una que mide los delitos cometidos contra el proceso que se llevó a cabo. O sea, quiere decir que si el número de delitos contra las acciones penales que se llevaron a cabo. Es decir, hubo 100 delitos y solamente se procesaron 20 delitos, por decirlo así. Correcto. Y las causas, que es otra modalidad, las causas y las acciones que provocan que haya impunidad. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, que en México tenemos por cada 100,000 habitantes 4 jueces, cuando el promedio del índice global es de 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que creo que hablábamos de que la corrupción, la impunidad afecta de manera directa y de manera preponderante en la desigualdad. ¿Por qué no nos platica la siguiente gráfica? Es correcto. Aquí podemos ver, en esta gráfica se puede apreciar la correlación que hay entre el índice de Gini, que es quien mide la desigualdad en términos estadísticos, y lo que quiere decir es que mientras más cercano está al 0, también hay menos desigualdad, y mientras más cercano esté al 1, lleva más desigualdad. Entonces, es decir, en términos prácticos, que mientras mayor impunidad, hay una correlación directa muy alta con lo que sería la desigualdad. Es correcto, y aquí podemos poner el ejemplo de México, en el cual teníamos, como lo vimos en la gráfica pasada, como 75 puntos, y estamos muy cerca del 0.5 del índice de Gini. Entonces, en México la desigualdad es alta, y también el grado de impunidad. Entonces, vemos ahí una correlación estrecha entre la desigualdad y la impunidad. Vamos a ver la siguiente gráfica, siguiendo este orden de ideas, en donde también podemos ver cómo está la impunidad con el índice, con el ingreso per cápita de estos países. Es correcto. Aquí también vemos cómo hay una correlación entre los ingresos per cápita de la gente, valga la redundancia, y el índice global de impunidad. México también aquí, la verdad es que son situaciones que
que pues seguramente vas a platicar con Enrique más al rato en tu programa, en la entrevista, pero que México es campeón del tema de la impunidad. Vamos a ver otra gráfica también, no solamente la Universidad de las Américas, sino también Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, la OCDE, han venido analizando cómo afecta la corrupción en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas los datos que arroja Transparencia Internacional? Mira, Tulio, este es un comparativo del índice de percepción de la corrupción del 2015, en donde vemos, por ejemplo, a México, que ocupa en términos globales el número 95, y en la posición en América el número 15. O sea, 95 de 158. Es correcto, 95 de 158, que es más o menos, estamos como a media tabla en el tema de la corrupción. Un poquito más arriba de la media tabla. Pues sí, por ahí, depende de dónde lo veas, pero sí, por ahí más o menos. Pero estamos muy cercanos a países como Bolivia y con Surinam, y muy lejos de Canadá y Uruguay, por ejemplo, que es un país del continente, ¿no? Vamos a ver también la siguiente gráfica, en donde en esta lo que observamos es cómo los países miembros de la OCDE están evaluando la calidad de la gestión y sobre todo su combate a la corrupción. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el promedio de la OCDE es de 70 contra 100 y México está en el lugar número 30, o sea, en el 35 de 35 puntos. O sea, es decir, éramos subcampeones en impunidad y de acuerdo a la OCDE somos los campeones de los países miembros en materia de corrupción. Exactamente. En materia de corrupción, en la OCDE somos el campeón. Y vemos acá, por ejemplo, en la siguiente gráfica, todos los países, por ejemplo, de la OCDE, y México es el 35. Y aquí lo que podemos observar es que claramente pareciera que los países que se han denominado con un alto desarrollo económico son países en donde existen los instrumentos, los incentivos, pero sobre todo la estructura institucional, como es la estructura judicial, para poder castigar a los responsables que lleven actos de corrupción. Sí, como lo mencionas tú en el principio en tu intervención al principio del programa, pues la corrupción es un problema de todos y todos debemos de tratar de atacar la corrupción. No debemos dejar que nos haga nada sexy la corrupción. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde me parece que aquí también lo que es muy importante, cómo México hoy, en términos económicos, es visualizado como un país que es parte de estas economías emergentes. Y en ese sentido, ¿cómo nos están identificando, Alfonso? Pues aquí somos de los últimos 3 países también en temas de corrupción con los países emergentes. Estamos en el índice global, que es de 43 puntos. México tiene 35. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, México está muy cercano al país que más corrupto es de los países emergentes, de los llamados BRICS y MINTS. Es Nigeria y luego sigue Rusia. México es de atrás para adelante es el tercero, o sea que estamos en el antepenúltimo lugar. Y de los países que también forman parte de este grupo son Sudáfrica, Turquía, Brasil, India, China e Indonesia, y México es de los últimos 3 países. Pues aquí claramente lo que visualizamos de manera muy triste pues es que nuestro país claramente lo que tiene es un rezago fundamental, no solo en términos institucionales de cómo procesar las denuncias, cómo castigar los actos de corrupción, sino también en términos de cómo en la calidad educativa, en los contenidos que se llevan a cabo en los ciclos escolares a todos los niveles, pues a los alumnos se les enseñe el acto de la denuncia, se les enseñe que la corrupción es un mal que aqueja de manera importante a nuestro país. Sí, que afecta, así como yo creo que debemos hacer una campaña muy, muy fuerte con este tema de la corrupción, así como fue el tema de la piratería, y que a todos los padres y eso estamos como muy, muy sensibles al tema de la piratería. Yo creo que es uno de los temas que debemos de tratar de igual manera, hacer salir todos y hacer una gran campaña contra la corrupción. Yo quisiera invitarlos, sé que ahorita vamos a platicar con Enrique Cárdenas sobre la ley de 3 de 3, pero miren, es una iniciativa ciudadana en donde lo que pretende es que realmente se establezcan los incentivos adecuados para la denuncia, los incentivos adecuados para las sanciones, que se tipifiquen cuáles son las conductas generales en materia de corrupción. Creo que es importante que entren a la página, ahorita lo va a decir Enrique, pero hay un principio en comunicación de que mientras más se mencionan las cosas, es mucho de mayor recordación, pues de que se metan a la página ley3de3.mx
en donde pueden ustedes fácilmente imprimir una hoja en donde toman su credencial de lector. La credencial de lector tiene dos elementos, tiene el nombre completo de cada uno de nosotros, viene la clave del lector y viene otro número que se llama OCR, no me aprendí correctamente el término, y con eso se puede llenar. Y viene también la lista ahí de los lugares en donde ustedes pues, inviten a sus vecinos, a sus papás, a sus hijos a que la firmen y que de esta manera podamos lograr no solamente las 120,000, sino las 500,000 firmas, que nos permita hacer que una iniciativa ciudadana que tiene como característica es que los ciudadanos, sin necesitar de los partidos políticos, puedan presentar una iniciativa ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y que de esa manera los miembros de esos órganos legislativos tengan la obligación de discutirla y en su caso aprobarla o denegarla. Y me parece entonces que el primer paso es tener el respaldo ciudadano adecuado para poder presentarla y una vez que ya haya sido presentada, en este programa estaremos acompañando a este proceso para que entre todos los ciudadanos promovamos que los partidos políticos realmente aprueben y voten favorablemente esta iniciativa. Alfonso. Pues sí, Tulio, pues ya me voy a firmar la ley 3 de 3. Yo creo que es una iniciativa de suma importancia y como lo vimos en los videos que nos mostraron hace poco nuestros compañeros de producción, pues todos dijeron que están dispuestos a firmar la ley 3 de 3. Entonces salgamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a toda la gente que podamos convocar para que esta ley sea del mayor éxito y que todos podamos tener un mejor país y cero corrupción. Y también creo que aquí lo que es muy relevante, tú y yo somos padres de familia. A mí, ya lo mencionaba hace unos programas, me enseñaron que la mejor herencia que nos pueden nuestros papás es la honestidad. Y me parece que también tenemos esa responsabilidad de que les enseñemos a nuestros hijos que la honestidad tiene un gran valor, que la honestidad debe ser lo que nos caracterice, lo que nos identifique, el valor agregado que le demos en el trabajo que realicemos día a día en nuestras organizaciones. Pues sí, hay que empezar por casa, como bien lo dices. Hay que enseñar a nuestros hijos y obligar también a la gente con la que convivimos a que denuncien y a que hagan todo lo posible para acabar con la corrupción. Y pues para seguir repitiendo, firmen la ley 3 de 3. Vamos a hacer un corte, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales, que nos digan qué es para ustedes la corrupción y que sobre todo que se metan a la página ley3de3.mx. Regresamos y vamos a hacer un corte, vamos a platicar con Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudio Espinosa Iglesias y coordinador del equipo de trabajo de organizaciones ciudadanas para Ley 3 de 3. Regresamos.